Bueno, vamos a arrancar con Carlos Jornet, que es director periodístico de La Voz y además preside actualmente la Comisión de Libertad de Prensa de la CIP. Le podemos pasar el micrófono a Carlos y el clicker, que anda por ahí. Así que bueno, te escuchamos tu reflexión respecto del caso de La Voz y también bueno, lo que tengas para decir lo que vimos recién. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Algunas de las cosas que voy a decir van a ser reiterativas de lo que dijo Pablo, en parte porque aportamos a la elaboración de esta guía, pero también porque hay intercambio permanente de experiencias entre los colegas de distintos medios, como bien decía Pablo. Pero lo que quiero plantear un poco, más que la guía en sí, es el recorrido que hicimos y partimos de una base que era que la guía fuera una construcción colaborativa dentro de la redacción, que no fuera la experiencia de una persona o de un consultor externo, sino que se hiciera desde la redacción y participando representantes de distintas secciones. Pensamos que era el mejor modo porque hay una resistencia natural de la gente a usar herramientas de inteligencia artificial, más aún en periodos donde suele haber recortes en los medios y se ve como una amenaza para el trabajo, ¿no? Y el segundo punto era tratar de que la guía reflejara los estándares tradicionales de los medios de comunicación que con los avances tecnológicos muchas veces uno está tentado a cruzar los límites, a desbordarlos, ¿no? Es decir, hay herramientas que nos permiten inventar la realidad y de ningún modo eso podría ir en contra de los estándares tradicionales del periodismo. Como bien decía Pablo, todas estas guías son work in progress, ¿no? Son trabajos que están en desarrollo y no porque nos haya faltado tiempo ni ganas, sino porque lo que era válido ayer, hoy ya cambia y mañana seguramente también. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo procedemos y qué guía seguimos para aprovechar la tecnología? Si funciona esto, no sé dónde hay que apuntar, ¿allá? ¿No? Bueno, en primer lugar, queremos que sea un campo de posibilidades para enriquecer el trabajo periodístico, pero de ningún modo sustituirlo y tener en cuenta los riesgos que implica, ¿no? Para ello, nos tenemos que pensar como editores de tareas que, como decía también Pablo recién, necesitan una supervisión humana. Hay medios, incluso me llegó a mí una vez una propuesta de hacer un medio integralmente automático y realmente estaba plagado de errores, además de que violaba todas las normas de propiedad intelectual. Desde la foto que tomaba hasta los textos que eran recogidos de distintos medios y en ningún lado estaban citados. Y en especial, bueno, como decía recién, para garantizar el cumplimiento de nuestros estándares éticos y editoriales, la transparencia y el vínculo con nuestras audiencias. Fran, si me podés tocar allá porque no me funciona allá. Entonces, concebir a las aplicaciones de IA o de Machine Learning como copilotos o asistentes para dar más y mejores servicios a nuestro público. ¿Para qué las podemos usar? Bueno, todas esas son cuestiones que ya están en uso: cruzar bases de datos, transcribir textos, realizar traducciones, extraer conceptos centrales de un extenso documento, aportar contexto, mejorar el posicionamiento en Internet, que es SEO, agilizar la preparación de materiales para redes, generar ilustraciones, sea para redes o para los sitios web, o incluso para el diario impreso, convertir texto en audio o video, o viceversa, a partir de un video hacer un texto o a partir de un audio, y muchas posibilidades más que se van sumando día a día y que tenemos que explorar como equipo. Pero claramente la nueva tecnología, esta nueva tecnología no debe apartarnos de las normas de conducta que nos trazamos décadas atrás. Por ejemplo, esto es copia textual de las normas éticas que aprobamos ya en la década del 90. Los hechos deben ser descritos con exactitud sin falsear, omitir ni distorsionar la información, que el periodista debe utilizar métodos dignos para obtener información o imágenes, que copiar fragmentos de trabajos existentes sin mencionarlos en carácter de cita constituye plagio y también representa una falta grave. Bueno, esto antes era sentarse y transcribir un texto, hoy la inteligencia artificial lo puede hacer en segundos sin intervención de ninguno de nosotros. Entonces, si no tenemos una supervisión clara, podríamos estar faltando a estos estándares.
Algunas de las herramientas que usamos, bueno, el TranscriptMe, por ejemplo, es una herramienta de muy bajo costo que permite agarrar un audio o un video y rápidamente desgrabarlo. Lo que antes llevaba horas de desgrabación de una entrevista de 1 hora, hoy lo podés hacer en segundos prácticamente. Journal, que también trabaja con el tema de audio. Pinpoint, el desgrabador de videos de chequeado, es muy bueno y es gratuito. El grabador de video Antiago. ¿Podés seguir, por favor? Bueno, plataformas para procesar texto, datos, por ejemplo, lo que decíamos para completar información de contexto, para corregir ortografía o sintaxis, hacer traducciones, mejorar títulos, enriquecer el vocabulario, analizar textos extensos, discursos, documentos, crear un glosario al final de la información. Bueno, ahí están todas las que usamos. Cuando salió el proyecto de ley base, que como ustedes recuerdan la primera versión era extensísima y muy difícil de comprender, nosotros al día siguiente o a los 2 días ya teníamos un análisis artículo por artículo de no solo de qué quería decir cada uno de los puntos, sino algunos enlaces a normas a las que estaban referidas allí. Eso sería imposible hacerlo. Una ley de 300 y pico de artículos como era la primera versión, hubiera sido imposible hacerlo con el trabajo de uno o de varios periodistas en forma simultánea. Adelante, por favor. Bueno, esta es una herramienta de Google que realmente es muy buena y es una herramienta ideal para periodistas porque, a diferencia de otras inteligencias artificiales que toma fuentes diversas y que uno no sabe de dónde vienen, en ese caso uno le puede subir las fuentes que vamos a utilizar, con lo cual realmente estamos seguros de que lo que se está utilizando sea confiable, sea con niveles de certeza interesantes. Bueno, como dice ahí, reduce considerablemente la posibilidad de alucinaciones, sesgos o uso de desinformación. Te provee ya resúmenes, cronologías, destaca lo importante, traduce, arma audios a partir de textos, etc. Y permite organizar los documentos en carpetas personalizadas, lo cual también es una muy buena herramienta para el trabajo periodístico. La próxima, Fran. La próxima, Fran. Bueno, nosotros también tenemos la herramienta de Marfil, que paga esta. Es muy útil para el trabajo en periodístico en sí y más aún para los que manejamos suscripciones y tenemos la necesidad de ir sabiendo cómo navega nuestra gente y cuáles son las historias que más interesan. Te permite hacer copy para redes, ideas para segundas notas, análisis de la calidad de texto. Entonces, si vemos que algún contenido está siendo valioso para nuestra audiencia, podemos elaborar más contenido a partir de ese o darle más difusión a través de redes. Vamos a la próxima. Bueno, asistentes visuales, creación de imágenes, edición de imágenes, banco de imágenes ilustrativas. Esto es muy útil para rápidamente producir para redes y también para la web. Vamos a la próxima, por favor. Se me va el control remoto. Bueno, esas son algunas de las imágenes que en ese caso están usadas para web, pero que se pueden usar para redes también y para el diario impreso. Por ejemplo, la última, como verán, cómo serían los estadios futuristas del Belgrano Instituto y Talleres según la IA de Meta. Bueno, en ese caso fue una idea de che, a ver por qué no trabajamos esto, porque estaba uno de los clubes presentando uno de los estadios y bueno, hicimos ese juego visual que fue mucho atractivo. Y estas son rápidamente las principales líneas de trabajo, todavía no son guías, pero no escribimos notas enteras con inteligencia artificial. Lo consideramos que es un conjunto de herramientas, un asistente, un copiloto para agilizar el trabajo, pero no reemplaza el trabajo periodístico creativo y de conexión con las audiencias. De todos modos, para algunos de nuestros sitios satélites usamos algún contenido de la voz, lo reprocesamos para que esté orientado más a ese tipo de público, pero siempre es con contenido que hemos elaborado nosotros y que controlamos nosotros. En imágenes no creamos ni intervenimos fotografías o videos, solo usamos la inteligencia artificial para crear imágenes ilustrativas de temas abstractos que no estén en bancos de imágenes, sin personas,
siempre aclarando que las imágenes fueron creadas con inteligencia artificial. Esto hace a la transparencia de la que hablaba Pablo, que en este caso es transparencia hacia la audiencia. Si se usan, por lo tanto, siempre deben llevar el crédito la voz barra meta IA o el procesador de imágenes que corresponde. Y si la noticia es sobre una imagen viral creada con inteligencia artificial que esté circulando en redes, como por ejemplo la famosa de la campera, el Papa vistiendo la campera blanca, puede ser usada, pero aclarando en el texto que es una imagen generada por la inteligencia artificial. Y en el caso de las traducciones, que es muy útil y facilita muchísimo el trabajo, si se usa la inteligencia artificial para traducir un texto extenso, carta, un hilo de X o lo que fuere, se agrega al final, traducido con inteligencia artificial, revisado por la voz. Y esas son las líneas de trabajo que tenemos acá. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, vamos a presentar a Mariano Blechman, que es cofundador de Smart Story AI, una herramienta que usa inteligencia artificial para predecir el éxito del contenido periodístico. Además, bueno, Mariano lo conocemos como fundador del Media Party, un evento regional de innovación en medios que no solamente se hace en Buenos Aires, también tuvo su... A ver, ¿funcionará? Vamos. Su nueva edición en Estados Unidos, y ahora está Media Party University, pero bueno, vos lo vas a presentar mejor que yo. Así que también lo hemos invitado a Mariano como un especialista en estos temas y que lo viene estudiando y siguiendo hace años. Mariano, te escuchamos. Bueno, ¿se escucha bien? ¿Quién vio la primera temporada de Black Mirror? Levante la mano. Casi todo lo que se dijo en esa serie hoy prácticamente que se puede hacer. Si ustedes van para atrás y vuelven a revisar los capítulos, se van a dar cuenta que si bien muchas de esas cosas no están extendidas en la sociedad y son masivas, muchas de esas cosas ocurrieron o están ocurriendo o van a ocurrir. Entonces la idea acá, a partir de la invitación de ADEPA, de Andrés, de Daniel, es como empujar un poquito al futuro y pensar hacia dónde va la industria y en ese marco qué podemos hacer. Y lo que vengo a decir primero es que no digan que no creo que esto sea posible, es una frase que no se puede decir, ¿no? Todo es posible de que ocurra, es una cuestión de tiempo. Voy a proponer 5 escenarios que son Black Mirror para el periodismo, y 5 escenarios que son White Mirror, imaginemos que todo salió bien y somos felices. El manda el... Bueno, el primero es el fin de la realidad. Imaginemos que en 5 o 10 años no podemos definir qué es cierto y qué no es cierto, pero ya no a nivel experimental, sino a un nivel masivo, donde hay una distribución de estos sistemas generativos de contenido y nos permite, realmente no sabemos dónde estamos parados. Un ejemplo actual de eso es Creatify, una herramienta que genera avatars, y uno puede publicar un avatar y ese avatar hace cosas, se vende publicidad, etc. Y tiene muy buen engagement. Escenario número 2 de Black Mirror, el contenido infinito. Ya se está usando y haciendo contenido automatizado con una cierta calidad, que no es solamente ir a buscar unos datos en la bolsa y tener un prompt y publicarlo, sino que se empiezan a usar, seguramente habrán escuchado hablar, y si no, los invito y las invito a que escuchen el concepto de agentes. Los agentes son pequeños robots inteligentes que van por internet haciendo cosas y se van conectando entre sí, ¿no? Entonces puede haber un agente que esté buscando información de Ethereum, ahí lo que estoy mostrando es una nota automatizada con información de Ethereum, pero no solo toma la nota de la bolsa, sino que mira un poco de análisis financiero y vuelve con un análisis un poco más profundo. Esto se está usando en algunos medios para apuntalar SEO, es decir, hacer esas notas que habitualmente los periodistas no harían, pero que sirven para posicionar una temática. Número 3, la manipulación permanente. ¿Qué quiere decir esto? Hay una gran batalla en el mundo por el cerebro, ¿no? Por entender cómo funciona la mente de las personas y cómo la gente está reaccionando al contenido. ¿Cuál es un ejemplo concreto de algo que está pasando? Es que hace poquito Apple patentó los AirPods
la implementación de lo que se llama electroencefalograma, ¿no? O sea, se puede medir desde el AirPod cómo está la actividad cerebral y qué puede pasar y cómo está reaccionando la gente al contenido. Entonces se puede generar contenido para generar odio, para generar tranquilidad, para generar calma, para querer que la gente compre, etcétera, etcétera. Eso ya está ocurriendo. Número 4, que tiene que ver un poco con lo que venía contando recién, es la explosión de las audiencias sintéticas. Ya nos acostumbramos a que hay contenido generado automáticamente, absolutamente creíble, pero ahora lo que vienen son las audiencias sintéticas, y las audiencias sintéticas son estos agentes que hacen cosas por internet y que se comportan como humanos. Un agente que va y compra un viaje porque tiene ganas de que el dueño que lo mandó le compre el viaje. Entonces, la pregunta es cuáles son nuestras audiencias desde el punto de vista de la industria, ¿no? O sea, nosotros estamos generando contenido, pero estamos generando contenido para audiencias que no sabemos realmente si son audiencias, son robots, son agentes o qué son. 5. Camino de redacciones autónomas, tomando acá un poco el ejemplo de La Voz. Esto lo paso rápido, pero vamos a la parte de lo que está haciendo Associated Press: contenido automático, alertas climáticas, transcripción de video, organización de feedback de audiencias, transcripciones de reuniones de gobierno. Bueno, ahora vamos a imaginar que hay un white mirror que probablemente no tenga tanto marketing como el black mirror, pero acá lo que para mí es la filmina, el slide más importante de esta presentación, y es que la verdad es un negocio, ¿no? Y no es solamente una necesidad ética de la industria de concentrarse en cómo llegar a esa verdad o la integridad de la cobertura periodística, sino que tiene un valor intrínseco de mercado, que es que uno no puede tomar decisiones de inversión si no sabe lo que está pasando, no puede comprar si no sabe si lo que está comprando es real o no, no puede votar si no está tomando decisiones correctas en función de lo que está pasando. Dos ejemplos concretos de cosas que se están haciendo ahora que van en ese camino. Algunos ya lo conocen: el Content Authenticity Initiative, es una iniciativa muy grande de Adobe que tiene que ver con poner a nivel hardware una marca de, vamos a decir, de agua, que nos permite saber que un contenido que se genera en algún lugar llega hasta la publicación y se puede saber desde dónde salió y a dónde llegó. Y el otro tiene que ver con algunas herramientas que está, pero son solamente ejemplos. Se me está yendo. Es un agente. Vamos al 6, bueno, vamos al 7, dale. Creación de comunidad es un gran activo, esto ya lo sabemos, pero en el contexto en el cual hay una imposibilidad de saber qué es cierto, qué no es cierto, y cuáles son nuestras audiencias, tener comunidades fuertes. Ejemplos en el mundo hay de organizaciones de medios que tratan de generar relación directa con la audiencia, y los programas de suscripciones que han sido muy exitosos en Argentina. El caso que es un caso muy grande, pero es saber que las personas que nos leen son realmente personas que forman parte de nuestro ecosistema y son las personas a las cuales podemos monetizar la atención. Punto número 8 tiene que ver con la realidad aumentada. Vuelvo, no me voy a pisar porque ya lo habló la gente de La Voz, pero sí con un concepto que se está usando mucho, y es que estas herramientas de inteligencia artificial, el concepto es que no deben reemplazar el trabajo periodístico, sino poner al periodista en el centro y poder ser un copiloto, no solo en la velocidad de producción o de grabación, etcétera, sino que sea un insumo para el proceso creativo, ¿no? Es como una especie de copiloto que te va preguntando las cosas que te faltan, que te ayuda a entender la profundidad del contenido, si te falta una fuente, si está muy sesgado, etcétera, etcétera. Hay una herramienta muy chiquita, pero poderosa, que es una organización argentina que se llama Calypso, que va en ese sentido. Y el año pasado hicimos en la Universidad de Columbia, la Mediaparty University, vino gente de OpenAI y dio un taller para el área creativa en ese sentido, cómo usar herramientas de inteligencia artificial, no para reemplazar el proceso creativo, sino para hacer un copiloto inteligente que permita tener profundidad. Bueno, cierro con un par de cosas. El trabajo va a ser colaborativo. Un ejemplo de un caso que estamos llevando adelante, que es un archivo audiovisual con inteligencia artificial compartido por una serie de medios del interior.
Hasta ahora hay 10 medios que están subiendo fotos a un mismo entorno, no comparten las fotos, pero comparten el conocimiento que se produce y la capacidad de predecir cuáles son las personas que se van a encontrar en ese archivo. Entonces, bueno, acá les estoy mostrando un caso de La Arena que subieron una colección de fotos de casos de juicio de lesa humanidad y están como tratando de comprender cuáles son las imágenes de esos personajes en distintos momentos. Ese conocimiento queda a disposición del resto de la red de archivos y de medios. Y por último, esto es un llamado bastante extraño, que es defender la independencia cognitiva. ¿Qué quiere decir esto? Es que vivimos en una constante manipulación de las emociones y hay un espacio donde los medios tienen un rol que cumplir, y hay un caso que nosotros encontramos en ese sentido en el USA Today con una persona que es editora de audiencia, que lamentablemente hace poco dejó de trabajar ahí, pero que hizo un máster en neurociencia y aplicaba conocimientos de neurociencia al tema del contenido. ¿Por qué creo que esto es importante? Porque en un contexto de tanto ruido, lo importante es concentrar esa relación entre las personas que crean contenido, que crean historias, que cuentan lo que pasa, y las audiencias de forma directa, y tratar de entender que los algoritmos pueden ser una herramienta para llegar, pero que lo importante es que el contenido llegue a la audiencia y tratar de medir esa emoción y esa acción. Así que los invito a ver esa charla, chivo de paso, de Anne-Marie Dulling en la Media Party del año pasado, y una invitación a construir más capítulos de White Bear. Bueno, le voy a pedir ahora que nos acompañe con unas palabras a Ana Paula Balaco, que es magíster en periodismo, medios y comunicación por la Universidad de Cardiff, estudió ciencias políticas, estudió periodismo en TEA, y ella está vinculada con una organización muy importante para lo que tiene que ver con el desarrollo del cruce entre inteligencia artificial y medios y periodismo, que es Journalism AI. Ahora está trabajando como community manager, pero bueno, Ana tiene una larga trayectoria también. Ella dirigió la primera etapa del proyecto Oasis, que es una iniciativa de Sembra Media, que mapeó el ecosistema de medios nativos digitales en varias regiones del mundo, incluyendo por supuesto América Latina, que comenzó, y también colabora con 8000, seguí colaborando con 8000, sí, por supuesto, que es un medio hiperlocal de su ciudad de Bahía Blanca, y bueno, le hemos pedido que también, en función de lo que está trabajando ADEPA, pero también del conocimiento que tiene Ana respecto del tema, que nos haga un aporte a este panel. Muchas gracias, Ana. Bienvenida. Gracias, Andrés, gracias por la invitación. Y en primer lugar, felicito y me alegra de que esté este espacio, de que tengamos un momento para debatir entre líderes de medios acerca de cuáles son los principios, los valores que queremos incorporar para trabajar éticamente, especialmente en la aplicación de la inteligencia artificial. También teniendo en cuenta de que es una conversación compleja, es una conversación que también excede quizás a las aplicaciones prácticas de las herramientas, sino también a que nos involucremos como actores claves del ecosistema de la información y de la democracia en sí, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la gobernanza de las tecnologías y las diferentes oportunidades que ofrecen. Así que, para arrancar, igual voy a contarles un poquito de qué se trata lo que estamos haciendo en Journalism AI, específicamente, porque hay varias cosas que son afines a varios de los intereses que tienen los medios. Journalism AI es una iniciativa global, es una iniciativa del think tank de periodismo de la London School of Economics. Nació con el apoyo y tiene el apoyo de Google News Initiative, así que trabajamos a nivel global en diferentes líneas. En lo que tiene que ver con entrenar a los equipos de diferentes medios en lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, ahí desde maneras introductorias como es Discovery, un curso que acabamos de hacer. Albert fue el instructor de nuestra edición en español, que acabamos de terminar la semana pasada, mandamos el último módulo, pero también la Academia para Pequeñas Redacciones, donde por ejemplo ADN Sur acá también fue parte el año pasado, se viene también en español de nuevo. Tenemos un programa de experimentación y donde también generamos espacios para la colaboración entre organizaciones para el desarrollo de soluciones que involucren inteligencia artificial. Por ejemplo, ahora estamos acompañando 35 proyectos alrededor del mundo en 3 ejes con
financiamiento de $50.000 y $250.000, pero que dentro de ahora 7 meses van a estar compartiendo todos sus aprendizajes con la amplia comunidad de medios que trabajan en inteligencia artificial y los que quieren aventurarse, digamos, y empezar a implementarla. Pero también hacemos investigación. Todo lo que hacemos también está muy enmarcado por lo que aprendimos hablando con los medios, descubriendo que necesitaban espacios para experimentar, para colaborar y para aprender. Así que ahí orientamos nuestros esfuerzos. Y después también recursos que disponibilizamos, como por ejemplo desde estudios de caso, con ejemplos, más de 180 estudios de caso alrededor del mundo para entender realmente cuáles pueden ser las aplicaciones. Y también incluso una base de consultores y entrenadores que pueden utilizar para contactar y ponerse, quizás justamente incorporar a personas que saben y que vienen acompañando medios en su aplicación. También, obviamente, con muchas personas, por ejemplo, Pablo está, así que hay varios alrededor del mundo con diferentes misiones. Pero de vuelta, todo está hecho para que los medios incorporen inteligencia artificial de manera responsable. Acá voy a decir sí, un par de frases. Primero, en términos de contexto, no podemos olvidarnos de que tomando esta conversación desde Argentina, hablando de los medios en nuestro país que están tratando de sobrellevar tantísimos desafíos que la industria está teniendo en el momento, tenemos que pensar que también cómo estamos incorporando inteligencia artificial va a tener diferentes, vamos a estar en diferentes estadios, en diferentes oportunidades. Primero porque también nuestro contexto es desigual. Nosotros en nuestras investigaciones trabajamos mucho sobre la brecha que hay entre el norte global y el sur global, que no tiene que ver solamente con acceso a recursos, sino también con condiciones de infraestructura, con las situaciones que nosotros o nuestros representantes pueden llegar a tener en términos de voz y voto ante determinadas decisiones globales, etc., y especialmente lo que tiene que ver con la adopción de tecnología. Y también de vuelta, si bien obviamente en español por suerte tenemos muchísimo acceso a ciertos recursos, no es ni comparable con lo que hay disponible en inglés. Y bueno, esa brecha que por suerte varios estamos tratando de achicar, sigue siendo una situación muy clave, así que me imagino que muchos nos pasarán de ver lo que hace el New York Times, lo que hacen The Guardian, lo que hacen grandes, incluso pequeños medios en Estados Unidos, por ejemplo, y sentir como, me falta una eternidad para traerlo, y bueno, hasta cierto punto puede ser cierto. Sigamos. Entonces, primero sí, para pensar en el tema de cómo abordar éticamente la inteligencia artificial, me parece también volver básicamente los valores del periodismo. Digamos que si hablamos de hacer periodismo de cualquier manera sin hacerlo éticamente, es una contradicción. Entonces, siempre que pensemos en las guías y en las líneas de acción, es realmente importante que volvamos a los valores que guían el trabajo de cada medio, a las guías editoriales también que ustedes tienen, y me pareció muy bueno entonces que nos alineemos con la voz en ese aspecto. Y volver también a pensar en la inteligencia artificial hoy en día como una herramienta, tampoco es algo que podemos decir no la incorporamos, pero sí pensar que ante todos los problemas que tiene la industria periodística, de evasión de noticias, de falta de confianza, de crisis de sustentabilidad, tantos etcétera que sabemos y que nos duelen y que nos preocupan, la inteligencia artificial, digamos, también no quiero pecar de optimista, pero al mismo tiempo de que puede acelerar esos problemas, podría llegar a ser una solución por lo menos para algunos de ellos. De esa manera, por ejemplo, estamos trabajando en el Innovation Challenge. Pero bueno, sí, algunos puntos para pensar también como medios al momento de trabajar las guías y los lineamientos. También pensar en las necesidades de la audiencia. No son tantos las investigaciones todavía que están viendo en específico cuáles son las por lo menos o preocupaciones o inquietudes que tienen las audiencias con respecto a la incorporación de la inteligencia artificial por parte de los medios. Se están dando en las investigaciones que se hicieron, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, algunas situaciones complejas. Por ejemplo, si las
las audiencias están pidiendo transparencia, que se le deje saber cuando se usa inteligencia artificial. Sin embargo, hay algunos estudios, por ejemplo uno que acaba de salir hace un mes, de Benjamin Toff y Felix Simon, donde trabajan el dilema de la apertura. Muchas personas todavía, cuando ven que está generado por inteligencia artificial, a pesar de que el contenido esté bien y correcto, pueden descreer de ese contenido. Entonces es algo que de repente nos pone en un desafío con respecto a cómo hablamos con nuestras audiencias. También todo lo que tiene que ver con la precisión y la calidad de la información sigue siendo una prioridad para estas audiencias que están buscando confiar en el contenido que nosotros proveamos, y después siempre saber que hay supervisión humana en el proceso. Pero después también hay necesidades que los medios tienen como tales. Hay necesidad de, por ejemplo, adecuarnos a nuestra ética, como les mencionaba antes, cuáles son nuestros principios, cuáles son nuestros valores. Varias guías editoriales de uso de inteligencia artificial casi dicen, bueno, vamos a, por ejemplo, la de The Guardian, BBC, en sus principios organizan esos lineamientos a partir de las prioridades que tienen como organización periodística. Pero también pensar en cuántas cosas son muy lindas en lo teórico, pero después en la práctica no tienen un correlato factible. Entonces ahí también poder hacer esas lecturas acerca de lo que tiene que ver con la organización, cómo trabaja, cómo prioriza su contenido. Y también no solamente pensar a partir de los riesgos de la inteligencia artificial, que son varios, ya hemos hablado de las alucinaciones, la posibilidad de contenido falso que genere desinformación, etc. Eso tenerlos en cuenta, anticiparse para mitigarlo, pero también las oportunidades que puede ofrecer. ¿Seguimos? Todo lo que tiene que ver también con desarrollar una cultura de la innovación. No hay medio casi que haya implementado estrategias de inteligencia artificial exitosas, eficaces y que realmente acompañen a todo un proceso de manera responsable, sin un liderazgo que tome la iniciativa, que acompañe un espacio de experimentación y además que se asignen también responsables y que puedan no solamente supervisar, sino que también poder responder ante cualquier situación que puede llegar a haber. Hay organizaciones, por ejemplo Shifter, que están en los países nórdicos, están desarrollando bastante cosas muy interesantes, donde armaron un hub con referentes de cada uno de los diferentes medios que forman parte de la compañía, donde todos tienen un espacio para liderar y coordinar esfuerzos, pero también, bueno, justamente sin alguien que pueda embanderarse, digamos, y poder decir llevo esta iniciativa, son cuestiones que pueden diluirse, como sabemos, por ejemplo, con temas de producto y otras ideas que también podrían ser. Y después, todo lo que tiene que ver con desarrollar conversaciones honestas. Lo que vienen dando todos los estudios, nosotros, por ejemplo, el que habíamos hecho en 2013, ahí el 85% de los medios decían que estaban ya experimentando con inteligencia artificial generativa, pero solamente un tercio tenía lineamientos editoriales o estrategia de utilización. Hay un reporte que también acaba de salir en enero de la Thomson Reuters Foundation, y ahí también el 81% de los periodistas encuestados decían que estaban usando inteligencia artificial, pero solamente un 13% lo estaba haciendo en el marco de algún lineamiento editorial o estratégico. Esa discrepancia también tiene que ver con el tipo de conversaciones que se facilitan. También el chiste que hacía siempre era que el 85% decía que lo estaban usando porque el 15% no se dio vuelta y no le preguntó a sus redactores si lo estaban usando efectivamente, probablemente lo hacían. Pero bueno, justamente también pensar en poder desarrollar espacios dentro de las organizaciones con las referentes que sean relevantes, por supuesto, pero que permitan una construcción colectiva de estos principios. Hay también análisis acerca del isomorfismo de las guías editoriales, que puede llegar a ser un problema porque habla de que si todo lo hacemos de arriba para abajo, ¿no? De un liderazgo que lo único que quiere es decir, sí, esto es lo que hacemos en inteligencia artificial, pero en realidad todavía no damos conversaciones, así que en ese sentido me parece muy valorable que la propuesta de ADEPA venga de estas conversaciones también. Y después, no olvidar también la capacitación.
Nosotros, bueno, con el ejemplo de Discovery, que acabamos de cerrar, tuvimos a más de 4.000 periodistas de toda Latinoamérica, y de esos 4.000 periodistas, más de 1.000 eran de Argentina. Puede ser que haya un poco de sesgo por lo que estábamos adelante del curso, no sé. Pero realmente un peso bastante importante de los periodistas, y es un curso introductorio, son 6 módulos con conceptos básicos de la inteligencia artificial, pero cuando nosotros hacemos la encuesta de feedback, hay un 69% de aumento de la percepción con apenas un curso de lo que es el conocimiento de la IA, según como manifiestan estos periodistas. Esto es solamente de Argentina, saqué todas nuestras respuestas de Argentina, y pasó de un 2 puntos, o sea, bastante bajo conocimiento, a 3,7, casi 4 en promedio. Y eso fue con un curso gratuito que estamos haciendo como oportunidad. Y cuando le preguntamos también a los periodistas qué desearían que se les cumpliera como un deseo, si le pudiéramos dar una lámpara mágica de Aladino, cuando muchos dicen cosas como esta: un periodista de un medio local de Córdoba que dice que capaciten a todos mis colegas para que no teman el avance de la IA en el periodismo, y lo que dice un periodista local de una empresa nacional, que se diera un curso para mi empresa para que se conociera más sobre el tema y no se la minimice. Y eso se repite bastante, y no significa tampoco que las organizaciones tengan que invertir sus propios recursos, pero sí que podamos estar atentos y disponibilizar las oportunidades que aparecen. Discovery es uno de entre varios cursos gratuitos que están dando vueltas por internet, pero de vuelta el liderazgo que se comprometa con esa capacitación y brindar esas oportunidades de crecimiento dentro de la organización, que va a beneficiar también a todos, y es también una manera de anticiparse a los riesgos. Así que quedan algunas preguntas pendientes, como cómo buscamos desde una industria una mirada ética, cómo priorizamos una IA que priorice al periodismo, pero también cómo hacemos para fortalecer el ecosistema de medios de manera articulada. Por ejemplo, en Brasil hay muchos esfuerzos ya desde los medios periodísticos para hacer incidencia en la regulación de contenido, para trabajar colaborativamente. Todavía estamos, en el resto de Latinoamérica, estamos todavía entendiendo cómo colaborar y coordinar esfuerzos, pero me encanta que tengamos la oportunidad de conversar. Así que con esto. Excelente, muchas gracias. Bueno, vamos a seguir seguramente la conversación. Nos está escuchando el amigo Pablo desde Salta, así que, como decíamos al principio de la presentación de la guía de ADEPA, esto es continuado y un work in progress, como decía Carlos, porque evidentemente los desafíos se van replanteando todo el tiempo y lo estamos viendo en el análisis que nos hacen los especialistas. Vamos a cerrar esta parte, tenemos otra charla más para darles un cierre respecto de uno de los programas que hicimos con Google News Initiative, pero vamos a cerrar este segmento con Álvaro Liuzzi, que es consultor en medios digitales, periodista, docente, especializado en estrategia digital desde hace 20 años. Bueno, tiene una larga trayectoria que voy a intentar resumir en que colaboró también con una de las iniciativas de ADEPA que tuvo con Meta, cuando teníamos apoyo de esa empresa en el programa Impulso Local, y que bueno, fue un gran mentor de uno de los proyectos que vamos a escuchar mañana también. Podemos escuchar un ratito también a la gente de todo Jujuy, pero mañana mucho más en otro panel. Así que bueno, y por supuesto desde hace 7 años es capacitador de Redacciones 5G, que es un programa de capacitación para la industria que hace Telecom Argentina. Edita también el newsletter que se llama Redacciones 5G, que si no lo escuchan o no lo siguen, se los recomiendo. A ver si funciona. Álvaro, con vos. Vamos con el humano. Bueno, gracias obviamente a ADEPA y a Andrés por la invitación, y es una alegría también ver cómo el proyecto que en un aeropuerto me comentaste que hace 6 meses estaban empezándolo, ver también que se han incorporado diferentes actores a ese proceso. Mucho de lo que hable hoy tiene que ver o está escrito con una guía que ya presenté en ediciones anteriores de esta misma junta y en algún otro evento que veo caras conocidas, así que quizá algunas cosas ya escucharon. Pero bueno, como digo, es parte de la guía de redacciones del programa Redacciones 5G, la guía Periodismo IA que publicamos el año pasado, y que aborda muchos de estos temas. Pasa si querés al siguiente slide, y que es una guía que tiene 6 capítulos que van desde la historia de la inteligencia artificial hasta los términos asociados, y particularmente el capítulo 3 que habla sobre ética, ¿no? Y que un
poco la idea de esta charla es hacer un abordaje ético a la integración de la inteligencia artificial dentro de los medios. ¿Pasa al siguiente, señora? Yo lo que traje son básicamente 5 conceptos que me parece nos puede ayudar a hacer este abordaje ético, que no siempre es simple desde dentro de las redacciones y que tiene algunas características en particular que me parece nos permite ayudar a dimensionar esto, ¿no? El primero básicamente es la ética. En la guía, ¿no? Explico esto, ¿no? Que la integración de la inteligencia artificial en las redacciones no es solo una cuestión de eficiencia o innovación tecnológica, quizás 2 de las promesas más mencionadas de la evolución de la inteligencia artificial en los medios, sino que es también una cuestión profundamente ética, y eso influye en la esencia de cómo se informa y cómo se comprende el mundo, que creo que es, como decía en el subtítulo de la charla, un abordaje posible para el uso de esta tecnología. En el punto 2 es la colaboración. Bueno, mucho de lo que mencionó también Ana Paula y Carlos en sus presentaciones, ¿no? Esto es fundamental, que las directrices no deben ser un punto de partida dentro de los medios, sino el resultado de un proceso de capacitación dentro de las redacciones. Y este también es un abordaje, creo, fundamental, porque la formación interna permite que los periodistas comprendan sus implicancias, garanticen un uso responsable y sobre todo que se construyan en conjunto marcos éticos que garanticen el uso responsable y construyan el uso de esta tecnología, apropiándose de la tecnología, no venir con lo que decíamos hoy, ¿no? Cajas negras o herramientas que no sabemos bien cómo funcionan, sin capacitar correctamente a los periodistas que la van a incorporar dentro de las redacciones, y solo de esa forma esa incorporación, ese uso será efectivo, será sostenible y alineado sobre todo con los valores de la profesión. En el punto 3 tiene que ver con las estrategias, que creo que también es otro concepto a tener en cuenta en este nuevo contexto, donde la integración de la inteligencia artificial debe ser un proceso planificado dentro de los medios, con objetivos claros, que sean medibles y que estén alineados con las dinámicas particulares de cada redacción. No hay recetas en este sentido, y solo de esta forma se podrá aprovechar realmente el potencial sin perder la visión, mucho de lo que hablaba también Carlos y Ana, ¿no? La visión central del periodismo, la inteligencia artificial, renueva muchas discusiones que ya estaban puestas sobre la mesa, y ya tenemos manuales de estilo, ya tenemos códigos de ética, solo hay que adaptarlos y trabajarlos en este nuevo contexto. El punto 4 tiene que ver con las referencias, ¿no? El capítulo 3 de la guía que mencionaba al principio, Periodismo EA, analizó, el año pasado eran 37 directrices de medios del mundo que estaban publicadas, porque era un abordaje interesante para saber qué estaban haciendo los medios del mundo con esas políticas de uso, ¿no? Y esas experiencias que están plasmadas y sistematizadas en el capítulo sirvieron como referencia, sobre todo para hacer un abordaje sobre diferentes ejes, ¿no? Garantizar el uso transparente de la tecnología, la supervisión humana, la protección de la privacidad y el compromiso firme con la veracidad, evitando la amplificación de la desinformación. En el siguiente slide se ven, bueno, algunas de las políticas de uso y de los medios que las publicaron, y en el que sigue, dentro de la guía se hace, ¿no? una sistematización de estos principios comunes de todas esas directrices. Supervisión humana y responsabilidad, transparencia y claridad, integridad y ética del contenido, innovación responsable, desarrollo de habilidades y capacitación, y colaboración y estándares comunes, muchos de los ejes que comentó, por ejemplo, Pablo en la primera presentación. Y también al final de ese capítulo se hace una propuesta de guidelines o de políticas de uso para medios de uso general, donde hay 5 grandes ejes, ¿no? La política general para el uso de la inteligencia artificial dentro de los medios, el uso de la inteligencia artificial en beneficio de la audiencia, el uso de la inteligencia artificial en beneficio del medio, la relación del staff de periodistas con la inteligencia artificial y el uso de imágenes y contenido multimedia desarrollado con inteligencia artificial. Parte del trabajo de ese capítulo tiene que ver con el desarrollo de
un custom GPT. No sé si alguien paga la versión Plus de ChatGPT, que tiene una opción, una funcionalidad que es muy interesante, que te permite crear un modelo personalizado entrenado con los datos que vos quieras, ¿no? Y parte del experimento para desarrollar la guía, que ahora está actualizado, fue que desarrollé un custom GPT entrenado con, en su momento, 37 directrices de todos estos medios que mencionaba anteriormente. Ahora están cerca de 60, la actualicé. Esos datos, ese conjunto de entrenamiento está subido a ese custom GPT, y lo que permite es analizar no mucho más profundamente todas estas directrices, y también te permite, entre comillas, desenchufarlo de internet para que las respuestas que te dé se circunscriban solo a esos datos de entrenamiento, evitando el riesgo de alucinaciones y de contenido o respuestas no deseadas. Yo lo traje como un recurso, yo lo tengo en mi cuenta abierto, ¿no? Porque me parece que es un recurso interesante para los medios que estén en el proceso de desarrollar sus propias políticas de uso, para que puedan, como decía, customizarlas o ajustarlas según las características propias de cada medio y analizar, profundizar estas más de 60 políticas de uso de medios del mundo y cómo podrían acomodarse, desarrollarse o tratarse de manera interna para un medio de mayor escala o menor escala según la necesidad que tenga. Y el punto 5, el último, es, yo traje dos casos en los que estuve involucrado en el desarrollo, en la integración de inteligencia artificial en los últimos 2 años. El primero fue en el medio Todo Jujuy y el otro en 0221 de La Plata, donde la base del trabajo tuvo que ver con la capacitación y, como decía en uno de los puntos anteriores, donde las directrices fueron no un punto de llegada, sino un proceso continuo que se comenzaron a trabajar desde el primer momento del proceso de la capacitación. Y creo que eso fue clave, si bien fueron 2 procesos diferentes, fue clave para que esas directrices, esas políticas de uso se trabajaran, como decía, en paralelo al proceso de capacitación y diseñadas a la par y en conocimiento con los periodistas. Y me parece que ese es un abordaje imprescindible para tener un abordaje, como decía, ético en este sentido de la integración de una tecnología que muchas veces no sabemos cómo funciona, no sabemos cómo puede repercutir en diferentes áreas a nivel transversal dentro de los medios. Estos 2 medios son, veo gente acá de esos 2 medios, según lo que yo tengo documentado, son los únicos 2 medios de Argentina que tienen políticas de uso publicadas. Todo Jujuy en el año 2023 y 021 en el año 2024. Si alguien conoce otras políticas de uso de algún medio en Argentina que esté publicado, que me avise, porque me interesa mucho seguir este tema. Ana tiene también. No recuerdo cuándo, Ana, se publicaron. Y me parece que es importantísimo porque marcan un precedente de cara a los periodistas, de manera interna a los medios, pero también de cara a la audiencia, ¿no? También sienta un precedente importante en ese sentido. Mucho de la guía que comentamos en este caso lo pueden descargar ahí a través del código QR. Como decía, repito, el capítulo 3 está centrado en lo que son marcos de uso y políticas de uso internas para los medios, y me parece que un poco está alineado y quería sumar a la conversación de este documento que está haciendo ADEPA, que me parece que es importantísimo para los medios en este contexto. Muchas gracias. Excelente, Álvaro, muchas gracias. Bueno, estás ahí, Pablo, ¿no? Me dijo que estaba escuchando. No, excelente, porque todas estas visiones y aportes tienen que ver con lo que está trabajando ADEPA y bueno, seguramente con Tomás, con la comisión de Tomás, con el aporte de Pablo, con los medios que están participando también. Hemos hecho 20 entrevistas a medios de todo el país y todo ese material se va a volcar pronto en el informe, pero esta guía de recomendaciones es el primer resultado de ese trabajo. Así que bueno, muchísimas gracias a ustedes por los aportes. Si me prometen que hay una pregunta muy concreta que puedan responder, Martín. Le quería preguntar a Mariano, va a ser muy interesante y disruptiva su aproximación. Dentro del White Mirror,
no terminé de entender qué es la producción aumentada. Yo creo que ya está pasando de forma intuitiva, que es un periodista tiene que hacer algo, tiene una ley de 300 páginas para entender y tiene una herramienta que rápidamente la comprende. O quiere hacer una cobertura de la marcha, de lo que está pasando, de qué fue lo que pasó, y tiene una herramienta de inteligencia artificial y computer vision que en muy poco tiempo puede detectar dónde están las caras, quiénes son los personajes, etcétera, etcétera. Es pararse sobre hombros de gigante, poder tener herramientas de forma rápida para poder entregar valor desde el lugar del periodismo. Es un poco más. Tomando un poco lo que decía Ana, ¿hasta dónde, porque fue una discusión interna que tuvimos, hasta dónde avisarle a tu audiencia que el texto está intervenido por inteligencia artificial? Porque llegamos al mismo punto de tensión, que es si eso no le restaba credibilidad, que por ahí intervención por inteligencia artificial son herramientas que tenés incorporadas en el propio CMS. Por ejemplo, ¿no? Obviamente, entonces, no sé, tenés intervención en el título, tenés intervención en el texto, pero hasta dónde alertar que optamos por quitar este texto está intervenido por inteligencia artificial, pero a raíz de leer algunos documentos que vos hiciste alguna mención, si es donde dicen que eso le quita credibilidad al medio, no sé, si eso sigue siendo una tensión sin resolver, o sea, alguna respuesta. La verdad, es algo que se está estudiando. Tiene que ver mucho, por ejemplo, con procesos neurocognitivos, o sea, justamente, por ejemplo, lo que decía en este reporte en particular es que las personas que más confían en los medios son los que menos dispuestas están a ver contenido, que digan que usan contenido generado por inteligencia artificial. Si el medio lo revisa al contenido, no sé que la inteligencia artificial te ayude a titular, pero si vos siempre tenés una instancia de revisión humana, es discutible si tenés que ponerlo de la inteligencia artificial, porque finalmente el ok final te lo da el hombre, la mujer. Yo creo que es un contexto en el que hoy se puede valorar eso. Cuando surgió Internet pasó lo mismo, era novedad que una nota tuviese fuente de Wikipedia o de Clarín Digital o de una embajada que colgaba sus documentos. Después eso empezó a diluirse porque la gente ya estaba acostumbrada. Este contexto es diferente, nos vamos citando la charla un poco de Mariano y tomando elementos de la ficción a escenarios estilo películas, ¿no? Como Blade Runner, donde ya va a ser un lujo leer contenido creado por humanos y no por máquinas, pero yo coincido con esa postura porque siempre tiene que haber un humano en la cadena, entonces da vuelta un poco el círculo ese pretexto o esa idea de explicar o no explicar si está publicado, revisado por humanos. Siempre debería estar la información de un medio sistematizada, verificada en última instancia por un humano. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos que cerrar porque esto es una work in progress y un diálogo abierto también.